Bendiciones a mis amados en el Señor Jesucristo y a los amigos que nos escuchan. Bueno, seguiremos hablando sobre la intimidad con el Espíritu Santo y la palabra. Porque en este tiempo, en esta dispensación, la manera en que nuestra fe traerá frutos es si dependemos de la palabra y del Espíritu Santo. Es la única forma en que tendremos una fe victoriosa. Entonces cerramos la semana pasada, ahí en Hechos 3, donde se dice por el Espíritu al apóstol Lucas que el Señor está retenido en el cielo hasta que el Padre restaure todas las cosas en la iglesia. Y hemos venido tocando varios puntos, pero voy a hacer énfasis en dos. Primero, en que la iglesia tiene que retomar por la palabra de Dios que el domingo es el día del Señor, no es el día de la iglesia, es el día en que la iglesia va a adorar y a dar gracias al Señor. Eso es el eje fundamental del servicio del domingo. Después que nos coloquen las cerezas en el pastel y nos den una palabra. Pero lo más importante en la reunión dominical, que es el Día del Señor, debe de ser la adoración, la alabanza y todo lo que tenga que ver con demostrarle a ese Dios por parte de su pueblo que se congrega que le aman. Que le aman. ¿Por qué? Porque siempre se nos dice que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y inclusive yo he escuchado unas aberraciones terribles basándose en un pasaje de la Biblia en donde el Señor está explicándole a sus discípulos que para ser discípulo de Él hay que aborrecer. Y comienza a nombrar padre, madre, esposa, hijos, amigos, familiares, a todo el mundo. Y resulta que la palabra correcta allí es: si ustedes no me aman como aman a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, pues no me aman. Esa es la palabra correcta para la interpretación de este versículo y lo puedes buscar. Ahora en internet todo es muy fácil. Puedes buscar en las traducciones del griego y te vas a encontrar con esa maravillosa sorpresa. Entonces el Señor Jesucristo está retenido en el cielo hasta que las cosas sean restauradas, porque Dios no habla de restaurar una, habla de restaurar varias. Una de ellas, como te digo, es saber para qué existe el domingo y por qué se cambió de un sábado a un domingo. Es lo primero. Lo segundo, uno va ese día a darle del amor que Dios nos ha puesto a nosotros, porque Él es el que nos enseña a amarle a Él ese día. Y hay muchas maneras de amar a Dios. No, que hay una sola, no, Señor. Son expresiones. El amor se expresa con palabras y con hechos. ¿Ya? Entonces, vamos a estar tocando algunos. Y el otro es darnos cuenta de que si no tenemos un corazón entregado por completo, ahí no hay ni pedecitos para abajo ni para arriba, es completo, para que sea manejado por el Espíritu Santo y la palabra. Sí, la palabra, si no es influenciada, manejada por el Espíritu Santo, podemos convertir muchas partes de la Biblia en cosas que queremos oír o que las acomodamos o nos las acomodan para que tú te sientas bien. No, 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 no. Cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús porque estaba maravillado por lo que le escuchaba y por lo que le veía hacer, cuando el Señor le dice que para que él tenga lo que él tiene, que es lo que Nicodemo va a buscar,
le habla de nacer de nuevo. Y ya te lo he dicho muchas veces, nacer de nuevo no es que te metan en un bautismo de agua y ya naciste de nuevo y ya el hombre viejo que va atrás. No, eso es incorrecto. El hombre viejo queda atrás y se nace de nuevo cuando el Espíritu Santo y la palabra tienen control sobre una persona. Las palabras que el Señor usa allí, del griego, nacer de nuevo, del espíritu y del agua, como te lo dije en capítulos anteriores, es nacer de la palabra, que allí usa la palabra udor, que es más profunda todavía, porque quiere decir la rema, y la rema de Dios es la palabra que solo el Espíritu Santo te descubre. No que sea algo nuevo que tú vas a aprender, no, ha estado allí, sino que se necesita que el Espíritu Santo te la muestre, te la revele, y Él cuando te la interpreta te dice cómo es, para qué sirve y qué debes de hacer para cambiar la vida. Entonces lo que se le dice a Nicodemo es, tú quieres ser como yo soy, le está diciendo el Señor Jesús, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Bueno, por el Espíritu y la rema, que es la palabra odor, es rema, la palabra revelada por el Espíritu. Entonces nos encontramos hoy en día con una iglesia que está preparada en mucho conocimiento porque va a seminarios, va a cursos, lee libros. Ahora con el internet pues mucho más fácil amplias tu conocimiento. Entonces tenemos una iglesia preparada en conocimiento y les enseñamos cómo deben de servir en la obra del Señor. Pero se han olvidado del dueño de la obra. Entonces, una de las cosas que se va a restaurar es aprender a servir al dueño de la obra. Que eso es lo que más Dios desea. Pues Él los anhela ardientemente. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Redentor, en ese momento Dios se vino a vivir con todos los corotos dentro de nosotros. Pero no es que se vino una partecita nomás, vino el Padre completo, el Hijo completo y el Espíritu Santo completo. Tú no tienes un pedacito chiquito de ellos en ninguna parte, no, tú lo tienes pleno. Profeta, en mi corazón, pues si todavía yo ando por muchas cosas que son pecados, no. Él va a vivir a tu espíritu, que es la parte santa, la parte pura, la que fue hecha desde antes de que el mundo fuera hecho. Él es el Padre de los espíritus hechos perfectos para que cuando reconocieras al Señor, ese espíritu te comience a iluminar a tu corazón. Eso es lo que Nicodemo estaba buscando. Pero Jesús le dice, mira, la manera en que tu corazón puede cambiar y tú venir a tener lo que estás deseando que yo tengo, es cuando el Espíritu Santo y la palabra puedan manejar tu corazón. Por eso Dios siempre dice, dame tu corazón, hijo mío, y verás cómo voy a hacer contigo. ¿Ya? Entonces, ahora ya nosotros no somos avenedizos en el Señor. No, somos hijos. Y por cuanto somos hijos, Él anhela estar con nosotros. Ahora, cuando el Señor anhela estar con nosotros, Él anhela es que tu culto racional, que es lo que comprende tu corazón, que es lo que se cayó en Génesis, se lo entregues a Él para que tú comiences a pensar como Él piensa y tú comiences a hacer como Dios dice que hay que hacer. Entonces, eso te lleva a que yo te pueda hacer una comparación. Cuando estábamos de novio con nuestras esposas, que ya ahora tengo 46 años de casado con la mía, esa desesperación por uno estar con ella. Oye, no importaba que lloviera, que tuviera sombrilla o sin sombrilla, y en aquel tiempo no le permitían a uno mucho entrar a la casa, era lloviendo y uno paraba en la puerta a ver cómo se podía cubrir. Y caminando largas distancias o cogiendo buses, lo que fuera, pero era con tal de estar. Y buscando que en la casa hubiera un teléfono para poder estar hablando. Y bueno, y todo el mundo se acostaba y a escondidas uno tratando de hablar con ella para no hacer bulla, que les despertaran y te dan un regaño. Entonces,
Así mismo, de esa forma, es que Dios desea que nosotros lo busquemos a Él, lo deseemos a Él. ¿Y qué decir cuando te casaste? Ay, Dios santo. Los primeros meses, el primer tiempo, increíble. Eso, estaba en la oficina y tú en la otra, y era llamándole a toda hora y qué comiste. Y unas conversaciones que ahora yo un día veo que eran hasta bastante boas. Sí, hablando de cosas que no tenían mucho significado, pero con tal era hablar de algo. ¿Ya? Entonces, y como no se resistían a vivir separados, se casan. Pero en el transcurso del matrimonio, y bueno, algunos tendrán hasta más edad de la que yo tengo, ahora entran en esa relación, esa pareja, en donde deseaban estar juntos, hacer todo juntos. Pero comienzan los planes de salir adelante y es lo normal. Eso es lo que todo el mundo hace. Comenzar a adquirir más finanzas y si la esposa te puede ayudar, pues a ir más rápido para poder salir. Comenzamos a prepararnos más para poder ganar más dinero. Comienzas a pensar en tu casa, en los activos, en tu carro, luego en los hijos. A lo mejor los hijos llegan tan pronto iba a empezar el plan. Entonces ahora se han desbaratado muchas cosas. Hoy en día los muchachos, el mundo se ha materializado tanto y se ha humanizado de tal forma que ya los muchachos se casan y lo primero es que no quieren tener hijos. Ellos andan buscando dónde está la clínica de los abortos, la pastilla del otro día, y bueno, y todos los preservativos que hay para no tener hijos. Porque no, tener hijos, yo no voy a vivir como mis padres vieron, sacrificando todo para tenerme. Son diferentes. Entonces, en la medida que va pasando todo esto, esta gente ya no se ven sino en la cama, porque todo el día viven trabajando, tratando de prepararse y ver cómo servir en la casa para tener más cosas. Pero ellos se van secando, ellos se van secando. El amor se va aquietando hasta que llegue un momento que paren conocidos. Profeta, ¿y qué tiene que ver esto con lo que me vas a hablar? Pues muchísimo, porque así mismo está la iglesia de hoy en día. Al principio íbamos a todas las reuniones con esa pasión, con esa aventura y cantábamos y esas alabanzas y esas adoraciones nos quebraban el corazón porque todavía estábamos en la restauración de todo lo mal que habíamos hecho y queríamos hablar con la gente y preguntar e informar. Pero la iglesia de este tiempo se prepara mucho en conocimiento. ¿Por qué razón? Porque hay mucha facilidad para que tú te prepares, cosa que nuestros patriarcas en el Evangelio anteriormente no tenían. Tenían que meterse a los libros y a la Biblia y no habían las concordancias de hoy, ni los comentarios de hoy y no había homilética ni nada de esas cosas. La gente tenía que pegarse a la Biblia, hermano, y orarle al Dios para que le diera algo. Y se reconocía en un púlpito quién llevaba un enlatado, porque la gente quedaba dormida, o bostezaba todo el tiempo, o se te iban antes. ¿Por qué? Porque si no había fuego con Dios, lo que ibas a tirar era humo, y nadie soporta el humo. Entonces nos hemos preparado con eso y hemos ido a seminarios, compramos CD, libros, o sea, de todo hacemos para adquirir conocimiento de Dios, pero no conocemos al Dios que tanto nos preparamos en conocimiento. Aprendemos a servir en la obra y cómo estar escalando títulos para ir de un servidor de puertas a ser un ujier, luego un líder, luego un matrimonio que maneja un grupo y luego la inspiración, poder enseñar y que te pongan varias veces para enseñar. ¿Ya? Entonces, Santiago, que este problema no es que lo tenemos ahora. Ese problema, los antiguos no tenían televisión, internet, los vehículos que tenemos hoy, todas las comodidades de hoy, pero ellos invertían su tiempo en otras cosas que también les estorbaban. ¿Ya? Entonces Santiago, en el capítulo 4, del versículo 5 al 10,
No te los voy a leer todos porque me tomaría por lo menos 2 semanas explicarlo completamente, sino que he sacado de Santiago 4, del versículo 5 al 10, algunos verbos que Santiago dice. Un verbo es un accionar, algo que se tiene que hacer, algo que en la oración te dice, hay que hacer esto. Algunos verbos que Santiago hace notar en este capítulo y en esos versículos de cómo manifestar ese amor a Dios y qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos cuando queremos decirle que lo amamos por sobre todas las cosas, y qué hacer para poder lograr esa empatía, esa estabilidad, poder entrar en esa comunión con nuestro Dios. ¿Ya? Entonces Santiago dice, aquí el apóstol narra varios verbos de forma imperativa. En el griego, cuando aparecen los verbos en forma imperativa, casi la mayoría son verbos continuos, o sea, que no tienen fin de hacer algo y ahí paró, sino que son hasta la eternidad. ¿Ya? Entonces dice, son cosas que Dios no acepta en los que dicen que lo aman, pero no hacen las cosas que manifiestan que ese primer mandamiento de que Él dice que amarlo por sobre todas las cosas. Y voy a nombrar algunos. Él usa ahí la palabra someteos, voluntariamente bajo sus palabras que expresan sus deseos. Cuando él habla del verbo someterse, está hablando no que lo hagamos por obligación, ni porque hay una ley, porque ahora en la gracia todo depende de tu accionar. La fe es eso, accionar creyendo y confiando. Entonces, por cuanto creo y confío en mi Dios, dice que nos sometamos, pero ese sometimiento es voluntariamente. ¿Bajo qué órdenes? Bajo sus palabras, porque sus palabras expresan el deseo de Dios. Entonces, cuando uno decide someterse a Dios, es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Tienes que someterte a la rema de mis palabras, porque mis palabras son espíritu, y si se te revela una palabra, tú vas a ser transformado. Tú vas a aprender lo que tienes que dejar de hacer para empezar a hacer las cosas buenas. Lo que yo le llamo muchas veces desaprender lo que aprendimos pensando que era lo mejor. ¿Ya? Y dice, resistid. Ahora, él dice que ahí en ese capítulo que él resiste a los soberbios. O sea, una de las cosas para yo tener esa comunión con Dios, la primera es que nos sometamos a la voluntad de Dios, que es esa palabra que el Espíritu nos revela. Y la segunda, mirar que no seamos soberbios, porque Él resiste a la gente que se quiere presentar delante de Él, pero están dominados por sus propios intereses y logros, que aparentan estar por encima de los demás como si tuviéramos una aureola aquí de ángel. No. Entre más humilde vamos al Señor, entre más vamos al Señor, no con una lista de lo que queremos que Él haga, sino a presentarnos para que Él diga lo que tenemos que hacer, y no nos dejemos dominar por las cosas presuntuosas que queremos tener, por las cosas que queremos lograr, ya que nos haga mirar que tenemos un evangelio de tal forma que nos lleva por la cima. Entonces, esas personas que no van con esa intención, dice él que a eso es donde él derrama su gracia, porque aquellos que van queriendo todas esas cosas que él haga con ellos para enseñar en ellos su poder, se hacen arrogantes, altivos, se hinchan por los logros que tienen o que logran en el tiempo que están en el evangelio, y se enorgullecen hablando de ellos. Aunque muchos se tratan de ser humildes en las conversaciones, pero por dentro están diciendo, wow, esto lo hice yo, Dios me usa, Dios está conmigo, sí. O sea,
Un corazón humilde no enfoca a Dios como el dador de la gracia que estás viviendo. Porque lo que has alcanzado te ha engordado tanto que se te olvida que Dios es el que lo ha permitido para que tú llegues ahí. Si tú estás antes tocando un piano y ahora eres un pastor con gracia y con favor, debes de admitir que Dios te está usando. Dios está muy contento con la manera en que tú estás actuando delante de Él, actuando delante de Él. Esa gracia es la que Dios te da el favor. Luego dice Santiago, acercaos. Hablando de acercarse al Señor. Tienes que leerte el capítulo. ¿Ya? Es buscarlo intencionalmente. Tú tienes que preparar tiempo para buscar intencionalmente al Señor. Estar siempre anhelando en todo tiempo, en todo espacio que tu corazón tenga, tu culto racional, de estar con Él conversando, agradeciéndole, adorándole siempre. Si hacemos esto, dice la Biblia que Él se acerca a nosotros con todo su favor y conoceremos el amor que Dios nos tiene, por el cual Él le es necesario que en esa persona que se presenta humilde, sin orgullo, sin intenciones ocultas, pensando que Dios no las conoce, ya a ese es al que Dios le da el favor y su gracia. Ese es el que si se cae lo levanta. Sí, porque está en su propósito. Por eso dice Santiago que limpiemos y purifiquemos. Aquí nos habla de dos verbos. O sea, es el estado en que debemos de presentarnos si deseamos comulgar con Dios. Profeta, eso me suena como a que me tengo que arrepentir siempre que estoy con Él. Bueno, ya Dios te ha perdonado los pecados. Pero una cosa maravillosa es ir con el Señor, es darle gracias por lo que ya te perdonó. Y si en esos momentos cometiste algo que tú sabes que no le agrada, es el momento para hablar con Él. A Él le encanta esa gente sencilla que le abre su corazón y le cuenta su dolor, su angustia, que le dice, Señor, yo oro y quiero hablar contigo, pero no puedo conectar, no sé qué es lo que me pasa. Yo escucho experiencias de otras personas que hablan contigo y que tú les hablas y ellos oyen. ¿Yo por qué no puedo vivir eso? Señor, yo veo que se habla del derramamiento del Espíritu y yo veo gente que, según lo que me han enseñado, están llenos del Espíritu. ¿Por qué yo no puedo alcanzar eso, Señor? Eso es lo que el Señor desea cuando vamos a Él. O sea, comulgar con Él es reconocer que vamos a entrar al lugar donde Dios vive. Que Él desea que nuestro altar, que nuestro corazón esté limpio, puro, pues Él es santo. Y si Él va a transformar sus palabras que son espíritu para cambiarnos todo, tenemos que arrepentirnos de cualquier pecado, lo que significa que después de entender que que es las intenciones de pecar, las tentaciones, las cuales muchas veces Él nos libra, darle gracias, decirle, Señor, gracias porque fui librado de esto, podía haber caído, yo quería caer, pero tú me libraste. Increíble, a veces Dios hace cosas así. Entonces es hacer un cambio de mentalidad y propósito, porque nuestro único deseo es purificarnos cada vez más en la santidad, porque deseamos estar con Él de continuo. Que nunca se nos olvide con quién deseamos estar. Eso es muy importante. Tú tienes que valorar con quién tú quieres hablar. Tú no vas a hablar con el vecino, ni con tu esposa, ni con Dios. Vas a hablar con el Dios Todopoderoso, el que dijo, yo soy lo que tú quieras que yo sea el día de tu angustia. Si tú quieres que yo te ayude, yo te voy a ayudar. Si tú quieres que te dé esperanza, yo te voy a esperanzar. Tú quieres suplición, yo soy el Dios que proveo. ¿Quieres sanidad? Yo soy el Dios que sano. Entonces, saber que vamos a entrar con ese Dios todopoderoso.
y saber que lo más importante, que Él siempre nos estará esperando. Por eso debemos observar las intenciones de nuestros pensamientos, porque antes de que pensemos ya Él conoce nuestras intenciones, lo que hablamos y lo que terminamos haciendo. Ante Él estamos desnudos. Eso es purificar nuestro corazón con sus palabras, para solo pensar en lo que Él dice que somos, tenemos y podemos. Grábate esto. Una vez que tú limpias, que te quieres presentar puro, recuerdas todo, das gracias por todo lo que ha hecho, por las cosas pasadas que Él te borró. Dices, no, ya Dios las echó al fondo del mar, ni se acuerda de eso. ¿Para qué se las estás nombrando? No es que estoy agradecido, porque andaba en un camino malo donde me podían matar y me sacó de ahí. Y ahora me tiene predicando sus palabras y hablando de Él. O sea, estoy agradecido y no me canso de darle gracias. Señor, gracias porque yo no merecía el lugar donde yo vivo, pero a ti te plació dármelo y me encuentro en medio de una sociedad que yo nunca pensé vivir continuamente. Padre, gracias porque puedo ir a tantos países a hablar de ti y hay tanta gente en tantos países, Señor, que están escuchando lo que tú me das. Padre, gracias. O sea, ser agradecido con Dios es una manera de limpiar, de purificar nuestro corazón. Y entonces podemos ir colocando las palabras para solo pensar en lo que Él dice que somos, tenemos y podemos. Esto es súper importante, se llama herencia. Si tú no sabes lo que tú eres, lo que te dieron y lo que puedes hacer con lo que te dieron por cuanto eres hijo, no conoces del Evangelio nada. Has tenido religión, leyendo pasajes y escuchando pasajes bíblicos. Pero si no sabes lo que eres, lo que tienes y lo que puedes hacer, tú no conoces el Evangelio. Por eso es que sosteniéndonos en una sola cosa para que nuestro ánimo por buscarlo no caiga, es importante comenzar a hablar con Él, todo limpiándonos, purificándonos, arrepintiéndonos, agradeciendo, abriéndole el corazón con sus angustias, nuestros dolores, nuestros deseos, todo a un tiempo. Y entonces nuestra mente va a estar ocupada por la palabra viva del Señor. Y aunque el enemigo quiera que nosotros caigamos mandándonos acechanzas, sí, porque Él siempre va a querer codiciar nuestro corazón. Siempre, en medio de la oración, de la alabanza, de la adoración, Él siempre va a querer meterse. Si le damos permiso y comenzamos a pensar en eso, no vamos a estar firmes, ni vamos a conectar con la presencia del Señor, ni vamos a escuchar su voz. Por eso es tan importante. No son reglas. Esto no son reglas. Esto es una forma de hacer que tú entres a la presencia de Dios, a hablar con Él, a disfrutar con Él, a escucharle, a preguntarle, a decirle qué hay que hacer. Y entonces no vas a caer en esas acechanzas que te codician. Eso es permanecer firmes y que nuestros pensamientos estén enfocados en el Señor. Y dice que cuando estemos así, el diablo huirá de nosotros y entraremos en comunión con Él. Por último, ya se me va a acabar el tiempo. Ay, Dios santo. Dice que nos humillemos. Esto es humillarse deliberadamente. Aunque no nos parezca, no nos guste, bajo la autoridad de su palabra. Y esta obediencia hará que Él se acerque a nosotros para darnos de su gracia. A veces hay que ir a Dios y decirle, Señor, no entiendo lo que me está pasando. Yo debería de recibir tu ayuda, Padre, pero no lo entiendo. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú eres Dios, eres el Dios todopoderoso. Yo no puedo resolver nada. Nadie me va a ayudar para resolver. Tú eres el único, Señor. Y tienes el poder para hacerlo. Yo no sé por qué estoy aquí pasando por esto. No sé, este proceso no lo entiendo. Pero yo sé algo, que tú estás viendo mi dolor, mi angustia y mi proceso. Y tú dices que no hay nadie que confíe en ti y crea que tú lo puedes hacer, que tú lo dejes en esa cisterna, en ese hueco.
ahí hundido en ese barrizal o en ese desierto donde no hay sino desesperación y angustia. No, tú no vas a dejarme que yo perezca. Señor, yo no sé, no lo entiendo. O si he hecho algo malo o hago algo malo que no lo entiendo, Señor, háblame. Humillarse delante del Señor es lo mejor. Señor, si he hecho algo mal y no te lo he dicho, tengo algo oculto que no me acuerdo, recuérdamelo, enséñame. Quiero estar libre contigo para obedecer tu palabra y estar en obediencia, porque yo sé que la única manera que tú me proteges, me cubres y te acercas para darme tu favor, para darme tu gracia. Practicar las cosas que a Dios le gusta es la única y mejor manera de entrar en comunión con esa presencia que todos anhelamos. Porque todo el mundo habla, no, tírate a orar de rodillas, aunque sea acostado o sentado, sí. Pero es orar con el entendimiento del Espíritu. No es orar como tal vez lo hemos habitado siempre, no, déjate guiar por el Espíritu. El Espíritu es el Dios que domina y maneja las cosas del poder de Dios en esta dispensación de la gracia. Y utiliza la palabra que es el Cristo, el verbo de Dios, para darle gloria al Señor Jesús, porque Jesús dijo que Él escucharía, hablaría y haría las cosas que Él escuchara de Él, para darle la gloria a Él. Y en eso se manifiesta la presencia del Señor, porque queremos derramamiento del Espíritu, pero de cualquier manera, sin organizar nuestro corazón. Nuestro corazón es nuestro culto racional, donde pensamos, hablamos, donde están los apegos, los sentimientos, la voluntad, donde el albedrío tiene que decidir si manda la voluntad a hacer algo o la detiene, donde las emociones juegan un papel importante. Lo que oímos, lo que vemos, lo que discernimos, lo que hablamos, lo que hacemos. Pero se me terminó el tiempo. Léete esa parte del capítulo de Santiago 4, del 5 al 10. Léelo detenidamente. No le tomes carrera. Si te gastas una semana o un mes, no importa. Medítalo palabra por palabra y examínate. Porque cuando entiendas eso, vas a estar delante del Señor Jesucristo, si lo haces guiado por el Espíritu. Padre, te doy gracias en el nombre tuyo, mi Señor Jesús, gracias porque por esa redención y esa resurrección, yo tengo vida y tengo derecho, me hiciste camino para entrar a la presencia. Y aún más, me enseñaste que cuando yo quiero buscarte, ya tú me estás esperando. Sí, eso está en Mateo capítulo 6. Pero bueno, mis amados, que mi Señor Jesucristo me los bendiga, que la gracia del Padre esté en la palabra y el Espíritu.